El pasado 20 de junio se estrenó en la plataforma de Netflix la película Las Guerreras K-Pop, o también conocido como K-Pop Demon Hunters, y rápidamente se convirtió en un total éxito. Resumiendo la trama de la película y tratando de no decir muchos spoilers, esta va de 3 idols femeninas, Rumi, Mira y Zoe, de un grupo de K-pop llamado Huntrix, que tiene ya 5 años de carrera y son muy populares y queridas, pero además de ser idols también son cazadoras de demonios. Ellas tienen como misión principal fortalecer la Hot Moon, una barrera mágica que mantiene a los demonios sellados para que no devoren las almas de los humanos, y convertirla en la Hot Moon dorada, un sello final que ahuyentará a los demonios para siempre. Pero es ahí cuando 3 demonios, liderados por Jinu, hacen presencia y se convierten en una boy band llamada Saya Boys, para robarles a sus fans y así debilitar la barrera. La película lleva varias semanas siendo de las más vistas en la plataforma, incluso el 22 de junio alcanzó un nuevo pico de visualizaciones en Netflix y se convirtió en la película animada más vista en la historia de la plataforma. En YouTube, los videos oficiales de las canciones acumulan millones de vistas, y en el top 200 global semanal de Spotify, las canciones de la película llevan varias semanas en los primeros puestos del chart. Numerosos idols de K-pop han expresado su gusto por la película, han reaccionado a esta o han realizado dance covers de las canciones. Es una película que no solo ha tenido un gran impacto en el público general, sino que también ha sido bien recibida por los mismos fans del género debido a la música y las referencias a la cultura coreana y a la industria del K-pop. Personalmente, cuando vi el tráiler por primera vez, admito que no le tuve mucha fe, especialmente porque era una película producida por Sony Pictures Animation, y estos han lanzado películas tan buenas como Spider-Man Into the Spider-Verse, pero bodrios como Emoji the Movie, así que no sabía qué esperar, pero me cayó la boca. Se convirtió en una de mis películas animadas favoritas de este año y las canciones se fueron directamente a mi playlist, siendo mis favoritas Golden, Your Idol, Free y Soda Pop. Esto podrá sonar un poco controversial, pero en mi opinión, las canciones de la película son mucho mejores que muchas canciones de K-pop que han salido este año. Solo digo, si bien estoy de acuerdo con algunas críticas en las que señalan que la vida de idols que se retrata en la película es poco realista, como el hecho de que publiquen cuando se les dé la gana la música que quieran, porque en realidad eso requiere de más tiempo, lograr ciertos permisos por parte de la empresa y las mismas entidades regulatorias de música de Corea, y además de que no todos los grupos de K-pop tienen ese nivel de libertad creativa como para trabajar en su propia música. Y en el tema de la comida, el cual considero que es bastante delicado porque todos los que estamos en este mundillo sabemos de las dietas extremas tan horribles de los idols, y que la mayoría ni siquiera come o no en la cantidad que se enseña en la película antes de un comeback o concierto. Pero en realidad creo que era bastante obvio que no iban a enseñar cosas como esas en una película que claramente se quería que fuera apta para toda la familia. Además de que creo que es un mensaje mucho mejor para los niños que verán la película, el de comer bien para tener buena energía, que el de no hacerlo para alcanzar un tipo de cuerpo poco natural de una forma tan dañina, especialmente para un niño o adolescente que no se ha logrado desarrollar por completo. Así que sí, obviamente ese tipo de cambio respecto a la realidad de los idols no me molesta en lo absoluto. Pero en fin, la cuestión es que para la realización de los grupos de la película se inspiraron en grupos reales de K-pop, y puedo notar la influencia musical de estos, pero hay otros aspectos en los que también noto la influencia, específicamente para Huntrix. Entre líneas, con la información que nos dan en la película, podemos llegar a la conclusión de que Huntrix es un grupo que por medio de la música busca unir los corazones de las personas con canciones con las que éstas se puedan sentir identificadas, e incluso en estas también comparten un poco de sus propias experiencias y sentimientos. Por ejemplo, Golden, que es una canción sobre la superación personal y la búsqueda de la propia identidad. La letra describe un viaje de autodescubrimiento y empoderamiento donde las protagonistas pasan de ser personas inseguras y que se esconden a chicas que brillan, metafóricamente hablando, y que se sienten seguras de sí mismas.
Free, cuya letra habla de encontrar la libertad y la sanación a través de ese alguien especial con quien te sientes cómodo o cómoda de ser tú mismo o misma, y en la confrontación de los propios miedos y debilidades. Y en What It Sounds Like, cuya letra parece hablar sobre la búsqueda de la autenticidad y la verdad, y cómo encontrar la belleza en la imperfección y las cicatrices. Entiéndase también como inseguridades y simplemente el aceptarse tal y como somos, porque aunque no seamos perfectos, sea en el aspecto que sea, ya sea por imposición propia o de los demás, eso está bien. Nadie es realmente perfecto y nadie lo será jamás. También podemos intuir que es un grupo cuyas integrantes son muy unidas, que hay cierta hermandad entre ellas y genuinamente parecen un grupo de amigas que se conocen desde hace mucho e incluso parecen familia, y otros aspectos como ser buenas performers, trabajadoras y autoproducidas. Todas estas cualidades, si las piensas bien, hacen que grupos como Twice y BTS sean la versión en la vida real de Huntrix, porque estos dos grupos las representan muy bien. Como ya he dicho, se inspiraron en más grupos para crear a cada grupo y específicamente para Huntrix y Saya Boys, Girl Groups y Boy Groups respectivamente. Pero siento que más allá del aspecto visual, musical o coreográfico, pudieron haberse inspirado en Twice y BTS para estas cualidades de Huntrix como grupo, y es aquí cuando les justificaré mi teoría. Pero antes, sí, como ya dije, se inspiraron en otros grupos también. Entonces, ¿por qué solo mencionaré a Twice y a BTS? Sencillo, porque son los dos grupos a los que más he investigado este año debido a futuros videos que quiero hacer sobre ellos más adelante y que se ajustan a estas cualidades. Pero si ustedes conocen a otros grupos que encajen en estas características, están totalmente bienvenidos a escribirlo en la sección de comentarios. Pero por ahora comencemos ahora sí. Si bien es verdad que la mayoría de grupos de K-pop solo aparentan cierta imagen de hermandad o unidad debido a las empresas por algo llamado fanservice y que en realidad solo tienen una amistosa relación de compañeros de trabajo o solo se llevan realmente como amigos entre algunos de los integrantes, y que esto no es del todo diferente en Twice y BTS, es verdad que en estos dos grupos se percibe un cierto sentimiento genuino de unidad y respeto mutuo. Incluso yo intuyo esto no siendo fan de ninguno de estos dos grupos, tal vez debido a todos los años que han trabajado juntos. En el caso de Twice, llevan ya 10 años juntas y han renovado el contrato con su empresa para seguir estando juntas, cuando si hubiesen querido habrían podido fácilmente no renovar y empezar una carrera en solitario. Además de que algunas han dicho incluso que aunque volvieran a renacer les gustaría estar en Twice. 잊어버리고 다 이제 리셋되고 다시 데뷔를 한다고 치면은, 아니면 새로운 직업을 가질 수 있다고 치면 어떤 직업을 갖고 싶어? 나는 뻔하지만 트와이스 할 거 하고 싶어. 너 트와이스 다시 태어나도? El hecho de que se apoyen incluso en sus actividades individuales con entusiasmo, e incluso que han mencionado que viviendo juntas se volvieron bastante cercanas, porque sí, la mayoría de los grupos de K-pop sí viven juntos por un tiempo. Ese puede ser un factor para que se fortalezca la amistad entre estos. Por otra parte, con BTS sucede lo mismo. Ellos llevan juntos más o menos desde 2011, o sea 14 años, y la gran mayoría de este tiempo viviendo juntos y enfrentando diferentes dificultades, como el que la propia industria del K-pop les cerrara diferentes puertas, recibir hate masivo e innecesario por parte de fandoms enormes de aquel entonces de otros grupos de K-pop, ser humillados y excluidos, entre otras cosas. Todo esto durante edades bastante tempranas. Además de que no contaban con el apoyo de algún familiar como sus padres, ya que todos estos se encontraban a muchas horas de distancia en otras ciudades, por lo que solo se tenían a ellos mismos. Y no es de extrañar que tengan un vínculo más allá del laboral. Prácticamente tuvieron que sobrevivir en una industria tan difícil y mezquina como la del K-pop, teniendo entre 15 y 21 años, sin mucho apoyo financiero o ciertas conexiones como las de otros grupos de empresas mucho más grandes e influyentes que en la que ellos estaban. También, por supuesto, que han dicho numerosas veces que para ellos lo más importante es el grupo, incluso teniendo carreras en solitario exitosas, que se han apoyado no solo con palabras, sino también con acciones en sus trabajos como solistas, como asistiendo a sus conciertos en solitario y participando en algunas de sus canciones en solitario. Incluso muchas veces han dicho que se consideran una familia.
Bueno, en esta parte debo aclarar que me refiero exclusivamente al desempeño en vivo en los conciertos de ambos grupos, el cual en mi opinión son en este aspecto de los grupos con mejores performances en vivo. Sus presentaciones son energéticas, dinámicas y muy sincronizadas. Además de que tienen una buena presencia escénica y suelen incluir coreografías complejas o creativas y una gran interacción con sus fans, además de que la gran mayoría del tiempo cantan en vivo y en general dejan muy satisfechos a sus fans y personas que no lo son y solo atienden a los conciertos por curiosidad. Según lo que he leído en diferentes sitios, las personas que atienden a sus conciertos los consideran emocionantes y memorables y que dicen que sin duda vale la pena ir a uno de estos. Si bien todos los idols y grupos de K-pop son conocidos por ser trabajadores, en el caso de Twice y BTS son considerados de los grupos más trabajadores de la industria debido a su dedicación y esfuerzo constante en su carrera musical, arduas promociones y compromiso con sus fans, lo que les ha llevado a un gran éxito tanto en Corea del Sur como a nivel internacional. Twice caracterizándose por lanzar música con regularidad, incluyendo álbumes completos, mini álbums y sencillos. Participan activamente en programas de televisión, conciertos y eventos, mostrando su energía y carisma y demostrando su dedicación y profesionalismo en sus presentaciones impecables y su capacidad para adaptarse a diferentes conceptos musicales. Por su parte, BTS han lanzado numerosos álbumes, sencillos y colaboraciones a lo largo de su carrera, demostrando una gran dedicación a su música. Son conocidos por sus extensas promociones en programas de televisión, entrevistas y eventos, tanto en Corea como en el extranjero, y también son conocidos por sus coreografías complejas y por su constante entrenamiento, esfuerzo y dedicación para brindar un buen desempeño en sus presentaciones en vivo, y siempre los verás tratando de mejorar sus habilidades. Es verdad que al principio, en el caso de Twice, cuando ellas debutaron, no tenían ningún control creativamente hablando de su música, pero con el paso del tiempo empezaron a involucrarse más en este aspecto y probablemente ellas exigieron a la empresa que les permitieran incluir canciones escritas por ellas, actualmente teniendo aproximadamente 108 créditos en la escritura de las canciones en total todas las integrantes del grupo, siendo Jihyo, la líder del grupo, quien más créditos musicales ha acumulado, incluso teniendo créditos de composición en la mayoría de las canciones de su álbum en solitario. Por otra parte, BTS desde su debut ejercieron el rol de escritores y compositores de sus canciones. Incluso dos de los raperos del grupo, antes de empezar a entrenar para BTS, eran raperos underground y creaban canciones y beats para sus propios trabajos independientes o para grupos de rap en los que estaban, siendo los raperos de BTS quienes más se han involucrado activamente en este aspecto del grupo. RM, el líder, apareciendo en los créditos de al menos 231 canciones, incluyendo sus trabajos en solitario, canciones para miembros de BTS y música para otros artistas. J-Hope aparece en los créditos de más de 100 canciones y Suga en al menos 91 canciones de álbumes principales, sin contar los créditos en las canciones de los trabajos en solitario de los dos, y en el caso de Suga, en canciones de otros artistas para los que han trabajado como compositor. Los demás integrantes también han realizado algunas contribuciones en la composición de las canciones tanto grupales como en solitario. Antes de decidirme a hacer este video, vi una reseña de la película en un canal de una pareja que habla sobre series y películas animadas, y entre muchas cosas positivas que dijeron sobre la película, sobre la música de esta, parafraseando, dijeron que las canciones les gustaron porque tienen letras con buenos mensajes. Uno de ellos mencionó que algo que no le gusta del K-pop es que le parece muy superficial y que nunca ha conectado con las letras y que es como dulce visual y auditivo, y por eso le había gustado las canciones de la película. Como contexto, si no estoy mal, ellos son fans de un grupo de K-pop, no diré el nombre, y creo que específicamente quien comentó sobre lo que le parece el K-pop es oyente casual del género también, pero como él mismo dijo, no está muy metido en así que pues es comprensible que tenga esa opinión sobre el género, y creo que si lo pensamos de forma objetiva, el público general y personas que solo son oyentes casuales piensan eso mismo sobre el K-pop, que es música pegadiza sin un mayor significado, y en realidad tienen razón, pero al mismo tiempo no.
Es verdad que el K-pop en general en el apartado lírico suele ser bastante genérico, lo cual no tiene absolutamente nada de malo, pero también existen grupos que realizan canciones con un diferente propósito, con letras significativas y con un gran nivel de interpretación que te llega al alma, al igual que a los fans de Huntrix en la película, y Twice y BTS son dos de estos grupos. Twice y BTS no son solo tremendamente populares y queridos y llevan más de 10 años de carrera solo por ser caras bonitas, por los impresionantes videos musicales, las coreografías y demás cosas como esas. Siguen siendo populares porque han logrado conectar tremendamente con sus fans por medio de su música, brindándoles consuelo, felicidad, comprensión, empoderamiento y autoaceptación, el tema principal de la película. En el caso de Twice, en mi opinión, podemos notar letras con las que muchas personas se pueden identificar y que han tocado los corazones de sus fans gracias a su interpretación en canciones como Polish, una canción que utiliza la metáfora de los diamantes para describir la belleza y el valor de cada persona. Los diamantes necesitan ser pulidos para brillar y de la misma manera las personas necesitan trabajar en sí mismas para descubrir su verdadero potencial. La canción se centra en el tema de la autoaceptación y la confianza en uno mismo. El mensaje principal es que cada persona es única y valiosa y que debemos aceptarnos y amarnos tal y como somos. La letra también habla sobre la importancia de no tener miedo de ser diferente y de expresarse de manera auténtica. La letra también aborda temas como la ansiedad y la inseguridad, especialmente en relación con la apariencia y las relaciones sociales. Sin embargo, el mensaje general es positivo y alentador, instando a los oyentes a ser valientes y a creer en sí mismos. Be OK, una canción que se centra en el tema de la resiliencia y la superación de los obstáculos. El mensaje principal es que incluso en momentos difíciles podemos encontrar la fuerza para seguir adelante y superar nuestros problemas. La letra también habla sobre la importancia de la amistad y el apoyo mutuo en momentos de necesidad. La canción utiliza metáforas como la de estar en el cielo y luego en el infierno para describir los altibajos emocionales que podemos experimentar en la vida. También se menciona la idea de resetear y empezar de nuevo cuando nos sentimos abrumados o detenidos. La letra también aborda temas como la confianza en uno mismo y la importancia de no dejar que los problemas nos definan. En su lugar, se anima a los oyentes a encontrar la fuerza para seguir adelante y apoyarse mutuamente en momentos de necesidad. Brand New Girl. El mensaje principal de esta canción es que las chicas pueden ser fuertes y capaces de superar cualquier obstáculo y que pueden encontrar su propio camino y estilo en la vida. La letra también habla sobre la importancia de la amistad y el apoyo mutuo entre las chicas. En general, la canción es un himno al empoderamiento femenino y la amistad, y su mensaje puede ser inspirador y motivador para las chicas y mujeres que buscan encontrar su propio camino en la vida. Wishing. La letra de la canción describe la belleza de los momentos compartidos y la conexión emocional entre una pareja. El tema también aborda temas como la inseguridad y la ansiedad que pueden surgir en una relación amorosa. Behind the Mask. La canción utiliza metáforas como la de detrás de la máscara para describir la sensación de estar ocultando los verdaderos sentimientos. Es un himno a la nostalgia y la soledad, y su mensaje puede ser interpretado como una expresión de los sentimientos y deseos de alguien que está solo y espera la conexión con alguien más. Es una confesión de dolor y tristeza, y su mensaje puede ser inspirador y emotivo para aquellos que han experimentado sentimientos similares. Stronger. En general, la canción es un himno a la motivación y el empoderamiento personal, y su mensaje puede ser interpretado como una llamada a la acción para que los oyentes tomen el control de sus vidas y sigan adelante sin importar los desafíos. Cactus, que se centra en el tema de la soledad y la desesperación. En la canción, Twice se sienten perdidas y solas y buscan desesperadamente a alguien que les salve. La letra describe la sensación de desamparo y la necesidad de conexión humana. La canción utiliza metáforas como la de ramas secas para describir la sensación de vacío y desesperanza. También aborda temas como la vulnerabilidad y la fragilidad, y la letra describe la sensación de miedo y ansiedad que se siente cuando se está solo. En general, la canción es un himno a la vulnerabilidad y la necesidad de conexión humana, y su mensaje puede ser interpretado como una expresión de la profunda necesidad de apoyo y amor que todos sentimos en algún momento de nuestras vidas. Be as One.
El mensaje principal de este tema es que la presencia de alguien que te apoya y te anima puede hacer que todo sea más fácil y menos aterrador. La letra describe la sensación de seguridad y confianza que se siente cuando se está acompañado por alguien que te entiende y te apoya. Transmite el mensaje de unidad, esperanza y fortaleza que se encuentra en la unión, especialmente al afrontar desafíos e incertidumbres. Enfatiza el poder del apoyo y el ánimo de los seres queridos, lo que permite a las personas superar miedos y obstáculos juntas. A la canción anima a los oyentes a tomarse de la mano tanto literal como figurativamente y avanzar unidos, encontrando consuelo y valentía en las experiencias y los vínculos compartidos. How You Doing? Una canción sobre superar un desamor y encontrar fuerza personal. La letra también aborda temas como la adaptación al cambio y la búsqueda de paz en la soledad, incluso ante desafíos inesperados. Rewind. Esta canción se centra en el tema de la ruptura y el desamor. Twice parece haber superado la relación y no quiere saber cómo está su expareja. La letra describe la sensación de indiferencia y desapego que se siente después de una ruptura. La canción utiliza metáforas como la de todo parece insignificante para describir la forma en que ellas ven la relación en retrospectiva. También aborda temas como el dolor y la nostalgia, y la letra describe la forma en que ellas extrañan la forma en que amaban a alguien. Sin embargo, la repetición de la frase "no quiero saber cómo estás" sugiere que están intentando cerrar el capítulo de la relación y seguir adelante. En general, la canción es un himno a la superación y el desapego después de una ruptura, y su mensaje puede ser interpretado como una expresión de la forma en que algunas personas pueden superar el dolor y seguir adelante después de una relación fallida. Girls Like Us. Una canción sobre el empoderamiento y la resiliencia femenina. Anima específicamente a las oyentes femeninas a abrazar su individualidad y perseguir sus sueños, incluso ante la inseguridad o la presión social. La letra transmite un mensaje de solidaridad y apoyo entre las mujeres, sugiriendo que no están solas en sus luchas y que deben perseverar. 24/7. Esta canción se centra en el tema de la monotonía y el estrés diario. La letra describe la sensación de estar atrapado en una rutina diaria que es abrumadora y estresante. En esta, Twice expresan sentirse agobiadas por las preocupaciones y las responsabilidades, pero intentan encontrar una forma de superarlas y seguir adelante. Queen of Hearts, una canción que se centra en el tema del empoderamiento y la confianza en uno mismo. La letra describe la sensación de libertad y determinación que se sienten cuando se está en el camino correcto y se está haciendo lo que se quiere. El tema utiliza metáforas como la de quemar el pasado en la chimenea para describir la idea de dejar atrás los errores y las experiencias negativas del pasado. La canción también aborda temas como la gratitud y el aprecio, y la letra describe la sensación de agradecimiento hacia las personas que han apoyado y ayudado al grupo a alcanzar sus objetivos. Con la frase "gracias por los recuerdos" expresan su aprecio y gratitud hacia el pasado y las experiencias que han llevado a Twice a donde están hoy. Ponytail. Este tema trata sobre la superación personal y confianza en uno mismo, especialmente en el contexto de una relación o con el apoyo de alguien especial. La letra enfatiza la importancia de superar las inseguridades y preocupaciones, mostrarse tal como uno es con confianza y aceptar los errores como parte del proceso. When We Were Kids. Una canción que es una reflexión nostálgica sobre la infancia y la juventud. La letra expresa el deseo de volver a ser niños, cuando la vida era más simple y carecía de preocupaciones. También destaca la importancia de valorar los momentos de la infancia y la juventud y cómo esos recuerdos pueden ser una fuente de fuerza e inspiración en la adultez. Crazy Stupid Love. En esta canción se habla sobre el final de una relación tóxica y desgastante. La letra expresa la frustración y el cansancio emocional de estar en un amor que se ha vuelto irracional y dañino. Un himno de empoderamiento y autoafirmación que refleja la decisión de terminar con una relación dañina y buscar una vida más saludable y emocionalmente estable. Cruel, que explora la complejidad de las emociones después de una ruptura, donde las chicas son percibidas como crueles por sus exparejas, pero ellas argumentan que simplemente están reflejando el comportamiento que ellos tuvieron hacia ellas. La canción juega con la idea de que la crueldad no es unidireccional y que las acciones de una persona pueden ser un espejo de las acciones de otra.
Young and Wild, un himno a la juventud y la libertad que anima a vivir la vida al máximo sin preocuparse por las expectativas externas. La letra transmite un mensaje de despreocupación y alegría, enfatizando la importancia de disfrutar el momento presente y ser fiel a uno mismo. What is Love, una de las canciones más icónicas del grupo, que explora la curiosidad y la confusión que rodea al amor en la juventud. La letra refleja el deseo de entender este complejo sentimiento, inspirado en películas, libros y dramas que muestran el amor de manera idealizada. Shadow, una canción que explora el tema de la lucha interna y las inseguridades que todos enfrentamos en algún momento de nuestras vidas. La letra habla de esa voz negativa en nuestra mente que nos hace dudar de nosotros mismos y nos impide ser quienes queremos ser. La metáfora de la sombra representa esa parte oscura de nosotros mismos que a veces no queremos enfrentar. Twice nos anima entonces con esta canción a confrontar nuestra sombra y convertirla en una fortaleza en lugar de una debilidad. La canción es un recordatorio de que todos tenemos una sombra, pero también tenemos la capacidad de brillar con luz propia. Hello, un tema sobre el empoderamiento y autoafirmación que transmite un mensaje de confianza y dominio. La letra destaca la importancia de creer en uno mismo y asumir el control de la propia vida y destino. La canción anima a los oyentes a ser valientes y a tomar la iniciativa, mostrando al mundo quiénes son realmente sin miedo a comparaciones o competencia. Thank You Family, una canción que es un tributo a la familia, amigos y fans que han estado presentes en momentos importantes de la vida de las integrantes de Twice. Reflexionan sobre el camino recorrido y los momentos compartidos, destacando la importancia de las relaciones y el apoyo recibido. La canción también celebra la idea de la familia en un sentido amplio, incluyendo no solo a los familiares directos, sino también a aquellos que han sido como una familia para ellas. Gone, una emotiva balada que habla sobre la tristeza y la melancolía que se experimenta al perder a alguien que una vez fue parte importante de tu vida. La letra refleja la experiencia de darse cuenta de las mentiras y falsedades de una pareja y la decisión final de alejarse de esa relación nociva. Don't Know, un tema que funciona como una expresión de amor y añoranza que describe la sensación de vacío que se siente cuando se está lejos de la persona amada. La letra utiliza la metáfora de una dona para describir el agujero en el corazón que queda cuando la persona amada no está presente. Up No More, una canción que refleja la lucha interna contra la ansiedad y el insomnio y ofrece un mensaje de esperanza y superación de los sentimientos de tristeza y ansiedad que se experimentan durante la noche. Expreso, una creativa metáfora vibrante que compara la presencia y el efecto de la persona amada con un café fuerte y marcante. La letra describe la intensidad y la pasión que se siente en una relación, utilizando la imagen del expreso para simbolizar la energía y el impacto que una persona puede tener en otra. Sand's Castle, un himno a la resiliencia y la capacidad humana de renacer de las cenizas. La letra reflexiona sobre la vida llena de lecciones y la búsqueda de respuestas, destacando la dificultad de encontrar un camino claro. La metáfora del castillo de arena simboliza los sueños y esfuerzos que pueden desmoronarse, pero siempre pueden ser reconstruidos. El estribillo enfatiza la idea de empezar de nuevo, sin importar cuántas veces se caiga. I Got You, una canción de amor y apoyo incondicional. La letra habla sobre una relación que a pesar de las dificultades y la distancia se mantiene fuerte y segura. El mensaje central es de confianza mutua y compromiso, asegurando que sin importar los desafíos, la pareja se apoyará y superará cualquier obstáculo juntas. Love Foolish, un tema que explora las complejidades del amor y las emociones contradictorias que pueden surgir en una relación romántica. La letra describe la lucha interna de amar y odiar a alguien al mismo tiempo, creando un ciclo de sentimientos confusos y dolorosos. La canción destaca la dualidad de los sentimientos que se experimentan en una relación tóxica, donde el amor y el odio coexisten y se entrelazan, y también se sugiere que la relación es dañina y que la persona se siente herida y frustrada por los sentimientos contradictorios que experimenta. Here I Am, que explora la búsqueda de la autenticidad y autoaceptación en un mundo lleno de expectativas y superficialidades. La letra refleja la lucha interna por encontrar y mostrar la verdadera identidad, a menudo oculta bajo capas de apariencias y expectativas sociales. This Is For, un himno empoderante dedicado a todas las mujeres que no reciben el reconocimiento que merecen. La letra destaca temas de autoestima, confianza y celebración de la feminidad y busca inspirar y motivar a las mujeres a ser más seguras de sí mismas y a celebrar su individualidad. Mars,
un viaje metafórico hacia un lugar desconocido simbolizado por el planeta Marte, donde el grupo explora temas de escapismo y pertenencia. La letra sugiere que a veces el mundo puede sentirse ajeno o inhóspito y perderse en Marte representa un deseo de encontrar un espacio donde uno puede ser auténtico, lejos de las expectativas y juicios de la sociedad. Right Hand Girl, una canción que celebra la amistad y el apoyo entre mujeres, destacando la importancia de tener relaciones sólidas y significativas en la vida. Y Talk, que aborda la importancia de la comunicación en las relaciones personales. La letra refleja la frustración y ansiedad que se siente cuando la comunicación se interrumpe, especialmente en una relación cercana. Y algunas canciones en solitario de Jihyo como Don't Wanna Go Back, en donde Jihyo habla del dolor y la confusión tras una ruptura amorosa. Aunque el amor fue especial, la relación terminó y no hay vuelta atrás. La letra reconoce maduramente que seguir juntos causaría más daño y acepta que es mejor dejar ir, aunque no sea fácil olvidar. Y Room, una canción que trata sobre la decisión de dejar atrás un lugar o una etapa dolorosa de la vida, con determinación de no volver. La letra describe el proceso de liberarse de recuerdos y heridas pasadas para seguir adelante hacia un nuevo camino propio, aunque sea difícil dejar todo atrás. Al igual que en Twice, también podemos encontrar este tipo de canciones en la extensa discografía de BTS, además de encontrar de igual forma canciones que tocan problemas globales y sociales con los que muchas personas de diferentes edades y géneros se pueden sentir identificadas, como por ejemplo School of Tears, una canción pre-debut, o sea realizada y lanzada antes del debut oficial del grupo en 2013, que habla sobre la violencia escolar y cómo las nuevas generaciones están siendo silenciadas de sus luchas por las personas de autoridad y poder. N.O., un llamado a la rebelión juvenil y crítica social, trata sobre la presión que ejerce el sistema educativo y social sobre los jóvenes para seguir un camino predeterminado enfocado en el éxito material y académico, a menudo a costa de sus verdaderos sueños y aspiraciones. La canción es un mensaje de empoderamiento para los jóvenes, invitándolos a desafiar el status quo y perseguir sus propias pasiones y objetivos. Tomorrow, una canción que se centra en la lucha interna y la ansiedad relacionada con el futuro, especialmente en la juventud. Los miembros de la banda expresan su preocupación por el mañana y la incertidumbre que sienten al enfrentar los desafíos de la vida. Sin embargo, el mensaje central de la canción es motivar a los oyentes a no rendirse y seguir adelante a pesar de las adversidades. Spin Breaker, una canción de conciencia social en la que el grupo señala los costes tanto económicos como sociales de que los niños y adolescentes se vean obligados a seguir modas solo por apariencia, causándole una carga a sus padres. Call You Turn Off Your Cell Phone, un tema que habla de cómo la sociedad ha sido consumida por las redes sociales, dejando las prioridades de lado y enfocándose en la apariencia y lo falso. Wake Up, que expresa las inseguridades y ansiedades de la juventud en cuanto a su futuro. Asimismo, alientan a los jóvenes a perseguir sus sueños y luchas por ellos sin importar lo que cueste. Nevermind, una canción que trata los aspectos más serios de la juventud como la soledad, la búsqueda del éxito y el sufrimiento de la generación joven debido a las condiciones desfavorables de la sociedad. Silver Spoon, también conocida como Try Hard o But Say, es una canción que critica la desigualdad social y la brecha entre las clases sociales en Corea del Sur. La letra describe cómo la sociedad menosprecia a aquellos que no tienen las mismas oportunidades, utilizando la metáfora del cuervo para representar a las personas desfavorecidas y la cigüeña para representar a las personas ricas y privilegiadas. I'm Outgrown, que trata sobre el cómo la gente debería estar indignada y no permanecer en silencio mientras los problemas globales siguen sucediendo. 21 Century Girls, una oda a las mujeres jóvenes y una celebración de su empoderamiento y libertad. La letra describe la admiración y el respeto que los miembros de BTS tienen por las mujeres de la generación actual, destacando su fuerza, independencia y autenticidad. Go Go, que habla de cómo los jóvenes se han quedado sin dinero debido a sus estilos de vida impulsivos. La canción está cargada de indignación, condenando a la sociedad por dejar de lado a una generación joven despojada de ambición y expectativas para que busquen emoción a través del YOLO o You Only Live Once, traducido como solo se vive una vez, un estilo de vida que se basa en el gasta ahora y preocúpate después.
Not Today, una canción que inspira a sus oyentes a ser valientes, a desafiar la injusticia y a luchar por lo que creen. La canción es una declaración de resistencia y rebelión contra las fuerzas que intentan silenciar y oprimir a los individuos. Paradise, un tema en el que BTS asegura a su generación que tienen derecho a disfrutar de los pequeños momentos, dejar a un lado la carga de sus sueños y ambiciones y no forzarse a un futuro sin rumbo. So What, una canción que se centra en la despreocupación y la libertad juvenil, transmitiendo un mensaje de empoderamiento y valentía frente a los obstáculos y las adversidades de la vida. La letra anima a los oyentes a liberarse de las cadenas del juicio ajeno y de sus propias inseguridades. La canción también destaca la importancia de no dejar que las opiniones negativas detengan el camino hacia el éxito y animan a los oyentes a creer en sí mismos. Trivia Seesaw, que habla de una relación tóxica en la que están atascados y ninguno puede salir porque están aferrados a esta. Se utiliza como metáfora un sube y baja, representando lo inestable que es la relación y la falta de equilibrio, por lo que uno debe bajar. Epiphany, una emotiva balada que habla sobre el amor propio y la aceptación a uno mismo. Señalan que aprender a amarse no es fácil, pero es importante hacerlo antes de amar a alguien más. Interlude Shadow, un tema compuesto e interpretado por Suga, que funciona como una reflexión introspectiva sobre las luchas personales y la búsqueda de éxito en la industria musical. También habla sobre las sombras de uno mismo y el cómo se apoderan de nosotros, llenándonos de avaricia y egoísmo. Black Swan, considerada como una de las mejores canciones del grupo. En esta expresan sus temores en cuanto a su vida como idols y las inseguridades que han surgido a lo largo de su carrera. Y en general, la canción es una obra introspectiva que explora los temas y ansiedades asociados con la pérdida de la pasión y la creatividad en el arte. La letra refleja la lucha interna de un artista que teme perder su inspiración y conexión con la música o su arte, considerándolo una especie de muerte en vida. Unsquare Myself, cuyo mensaje principal es el de amarse a uno mismo, ya que es la base para ser feliz. A pesar de los malos momentos y recuerdos que tengamos, hay que hacer un esfuerzo e ir aprendiendo a aceptarnos poco a poco. Pug, una expresión de ira y frustración hacia las presiones sociales, críticas injustas y comentarios de odio. Los miembros de BTS utilizan esta canción para animar a sus fans a canalizar su ira de manera positiva y a seguir luchando por el cambio a pesar de los obstáculos. Like, una canción que expresa el deseo universal de ser amado y aceptado. La letra refleja la inseguridad y el miedo al rechazo que sentimos al buscar conexiones genuinas con otros. El grupo expresa su anhelo de encontrar un amor mutuo sin querer ser engañados o aprovechados. We On, un himno a la determinación y la confianza en uno mismo frente a la adversidad y el escepticismo. La letra refleja la mentalidad y la determinación del grupo para superar obstáculos y críticas y demostrar su valía a través de su música. Coffee, una balada emotiva que explora los sentimientos encontrados tras una ruptura amorosa. La letra compara el sabor dulce del caramelo macchiato con el aroma dulce que la persona amada dejó en los labios del artista. A medida que avanza la canción, se menciona cómo el sabor del café cambia de dulce a amargo, simbolizando cómo los sentimientos en una relación pueden volverse dolorosos con el tiempo. Baldogang-san, una canción que aunque en su mayoría es una celebración de la cultura y la belleza natural de Corea del Sur, destacando la diversidad y la riqueza de las 8 provincias, también es un tema que invita a sentirnos orgullosos de nuestras raíces culturales y a celebrar la diversidad y la riqueza cultural de cada uno de nuestros países de origen. Let Me Know, una balada emocional que explora los sentimientos de dolor y confusión tras una ruptura amorosa. La letra refleja la desesperación de alguien que busca una confirmación clara de su pareja para poder cerrar ese capítulo y avanzar. Moving On, una metáfora del viaje del grupo desde sus humildes inicios cuando vivían juntos en un pequeño departamento hasta alcanzar el éxito y la fama mundial, y al mismo tiempo teniendo como mensaje principal el que el cambio es inevitable y necesario para el crecimiento personal. La canción anima a los oyentes a abrazar los cambios y buscar un futuro mejor. Run, una canción que habla sobre la lucha interna y emocional de los miembros del grupo. La letra transmite la sensación de estar atrapados en sus propias inseguridades y miedos, corriendo constantemente para escapar de ellos. El mensaje principal es de enfrentar nuestras propias batallas internas y no huir de ellas, sino confrontarlas y superarlas. La canción resalta la importancia de aceptarse a uno mismo y buscar la felicidad en medio de las dificultades.
Valiant 52, un tema conmovedor que aborda temas universales como la soledad y la búsqueda de conexión humana. Está inspirada en la historia de una ballena que canta a una frecuencia de 52 Hz, lo que la hace inaudible para otras ballenas. La canción describe la sensación de estar solo y no ser escuchado, incluso cuando se está rodeado de personas. El grupo se identifica con la ballena solitaria y expresan sus propias experiencias de aislamiento y deseo de conexión. A través de la metáfora de la ballena solitaria, transmiten también un mensaje de esperanza y perseverancia, animando a los oyentes a encontrar su propia voz y superar las dificultades. Otro House of Cards, una canción que transmite un mensaje de vulnerabilidad y confusión emocional, mostrando la dificultad de dejar ir a alguien a quien se ama, incluso cuando no es lo mejor. También destaca la importancia de reconocer cuando una relación es dañina y aceptar la realidad, aunque sea doloroso. I'm Fine, que enfatiza la importancia de aceptarse a uno mismo y encontrar la propia salvación interior. Los miembros de BTS expresan que están bien consigo mismos, sin necesitar la validación de otros. La letra menciona el dolor y la tristeza, pero enfatiza la capacidad de superarlos y encontrar la felicidad. La canción también destaca la independencia emocional, donde los integrantes del grupo se declaran capaces de seguir adelante sin depender de alguien más. Stigma, un tema interpretado por V, el cual transmite un mensaje de introspección y reflexión sobre el dolor y la culpa. Invita a los oyentes a reflexionar sobre sus propias acciones pasadas y cómo pueden aprender y crecer a partir de ellas. La canción es un recordatorio de que todos cometemos errores, pero también podemos buscar la redención y el perdón. Lost, cuya letra describe la sensación de estar perdido, tanto literal como metafóricamente, y la incertidumbre sobre si se está tomando el camino correcto. La canción menciona la metáfora de las hormigas que buscan su camino y eventualmente encuentran su camino a casa, simbolizando que el proceso de encontrar el camino correcto puede ser desordenado y lleno de obstáculos, pero es parte del viaje. Spring Day, una balada emotiva que habla sobre la tristeza, la soledad y la nostalgia. La canción expresa el deseo de reunirse con alguien que se ha ido y la dificultad de superar la separación. Spring Day fue adoptada por la sociedad coreana como un tributo a las víctimas del hundimiento del ferry Sewol en 2014, el cual causó el fallecimiento de 300 personas, en su mayoría estudiantes de secundaria, y al mismo tiempo se convirtió en un mensaje de esperanza para aquellos que han sufrido pérdidas de esta índole. Fake Love, una reflexión profunda sobre el amor y la identidad. Describe cómo el amor puede ser una ilusión y cómo las personas pueden cambiar por alguien más, perdiendo su verdadera identidad en el proceso. Intro Persona, una canción interpretada y escrita por RM, el líder del grupo, que explora la complejidad de la identidad y cómo es difícil definirse con unas pocas palabras. RM cuestiona su propia identidad y reconoce que no tiene todas las respuestas sobre quién es o quién debería ser. Y Louder Than Bombs, una reflexión personal y emocional que aborda temas profundos como la tristeza, la soledad y la lucha contra las expectativas sociales. La letra sugiere que el dolor y el sufrimiento pueden ser más fuertes que cualquier explosión, pero también destaca la importancia de resistir y encontrar esperanza en medio de las dificultades. La canción también destaca la importancia de ser honestos con nuestras emociones y no ocultar nuestros sentimientos. Y no se quedan atrás en los trabajos en solitario de los integrantes, especialmente en los álbumes de los 3 raperos del grupo, en los cuales, resumiendo porque si profundizo en sus canciones estaríamos aquí otra hora, tocan temas como la vida y la muerte, la identidad y la fama, la conexión humana, la confusión y la búsqueda de la identidad, la libertad y la autenticidad, las relaciones y la conexión humana, alienación y búsqueda de identidad, el paso del tiempo y la incertidumbre del futuro, liberarse de las restricciones, dolor, trauma, resiliencia, crecimiento personal, dudas, miedos y ambición. Si bien Twice y BTS claramente no son cazadores de demonios, aunque curiosamente BTS tiene un cómic en el que sí lo son, y no tienen el deber de salvar al mundo, sin duda son grupos talentosos que han creado música que ha tocado los corazones de millones de personas, y ya sea por sus mensajes identificables o por la honestidad de expresar sus propias emociones y pensamientos en su música.
Por medio de esto incluso han salvado vidas reales, y esto no es una exageración, literalmente puedes encontrar testimonios reales de sus fans que aseguran esto, y por lo que se puede ver son grupos que continúan teniendo la pasión por crear música y transmitir mensajes positivos al mundo, y parece que tienen la intención de seguir así durante más años, por lo que si la honeymoon fuera real, creo que no tendríamos que preocuparnos mientras estos dos grupos y grupos como ellos existan, pero esa es solo mi opinión y reflexión. ¿Qué opinan ustedes? Bye.